Bien, vamos arrancando, gurises, y esto que vamos a ver hoy es bastante fundamental porque de alguna u otra manera va a determinar toda la historia del arte de aquí en adelante en Occidente. Llámese Europa y llámese América. Y cuando hablamos de acá viene lo que dice arte paleocristiano y bizantino. Cuando hablamos de arte paleocristiano, paleo sería el primer arte cristiano, estamos hablando del arte cristiano antes de que Roma pase del paganismo al cristianismo. Cuando hablamos de arte bizantino nos referimos al arte de la Roma ya cristianizada, en que el cristianismo es la religión oficial. Tiene cambios abruptos entre una y otra. Ya los vamos a ver. Nosotros vamos a ver este año solamente el paleocristiano. Y el año que viene vamos a ver el paso al arte cristiano ya oficial. Que va a tener características muy particulares porque va a ser el arte imperial, por decirlo de alguna manera. Y que es donde arranca la imagen y las pautas culturales que hasta el día de hoy seguimos manejando. Piensen que nuestra cultura y nuestra sociedad acá en Argentina es mayormente cristiana o tiene una base cristiana de arriba a abajo. Y tener una base cristiana no es estar hablando de religión, porque no es que la gente le dé demasiada pelota a la religión, salvo la que es muy religiosa, que no es la gran mayoría. Si uno pregunta en la calle, todo el mundo dice, yo soy cristiano, sí, yo soy bautizado, pero capaz que no pisa la iglesia hace 5 años y se pasó los 10 mandamientos por donde no le da el sol, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa? Acuérdense, y acá es donde tenemos que ir pescando cómo se van dando las cosas. Acuérdense lo que vimos al principio. Vimos un texto que se llamaba Arte, Magia, Mito y Religión, donde planteábamos que en un principio las pautas culturales, las normas, los reglamentos para manejarse dentro de una sociedad, aunque sea pequeñita, eso que llamamos las pautas culturales, cómo nos asociamos para producir y reproducir la vida, estaban dadas por una transmisión oral, que se daba de padres a hijos o de abuelos a nietos, la típica escena de el fuego a la noche, los ancianos contando cuentos y cosas por el estilo, donde se iban transmitiendo los conocimientos necesarios para poder llevar la vida de la comunidad adelante. Esos conocimientos se fueron haciendo más complejos, fue más complicado transmitirlos y recordarlos, por lo cual se redujo a la teatralización, me quedó redujo en la cabeza y no se me va. Redució. Se tomó. No, se tomó. Se absorbió, se agarró. Se metió, se indujo, No, como que tomó del otro. ¿Reestructuró? No. Cuando uno toma algo que necesita de algún lugar. Absorbió. No, bueno, absorbé la cosa. Tomá, se incorporó, bueno. Esos pueblos no necesitaron algunas formas para poder transmitir esos conocimientos y se utilizó el teatro, la imagen y la palabra. La palabra, para ser recordada más fácilmente, ¿se acuerdan que hablamos de las reglas mnemotécnicas? Se convertía en alguna cosa llamativa o atractiva o musical.
para que sea más fácil de recordar. Entonces empiezan las historias de los mitos, y si un pueblo se enfrenta con otro, se habla de que el dios fulano se enfrentó al dios mengano, entendiendo Dios como el espíritu de ese pueblo o lo que representa ese pueblo. Vieron que a veces en el fútbol se enfrenta, no sé, Gallardo contra fulano. En realidad Gallardo no se enfrenta a nada, lo que van a poner en el lomo son los jugadores. Pero Gallardo es como el que representa toda la idea del juego, el espíritu del juego, la clase de juego que va a llevar el equipo. Esos serían, en principio, los dioses. A medida que esos pueblos se van haciendo más complejos, más grandes, y empieza a haber una producción, una tecnología que ayuda a que haya una producción que excede las necesidades de la gente, del cotidiano, y que permite acumular, en Europa va a empezar a haber diferencias de fortuna, gente que tiene más, gente que tiene menos, va a empezar a haber problemitas en la aldea y después problemitas entre pueblos directamente. Y bueno, como decíamos, al hacerse más complejos también van a necesitar una organización más específica. En un principio, en la época tribal, todos van a colaborar con la comunidad, entonces va a haber graneros comunes o lugares donde se van a guardar cosas que todos puedan necesitar o que se repartían entre todos, que van a ser los tatarabuelos de los tesoros o de los templos griegos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los templos griegos, que era el lugar donde se guardaba el tesoro de la ciudad? Es lo mismo, solo que en vez de poner grano, ponían oro, plata, armas, y cosas por el estilo, riquezas. Y esos ancianitos que manejaban la historia, la memoria, y que muchas veces también tenían incidencia en otros aspectos de la vida, como por ejemplo en la salud, que conocían las plantitas, qué sé yo, qué sé cuánto, son lo que nosotros hoy les llamamos los chamanes, los hechiceros, los sacerdotes, y que van a ser a quienes van a recurrir los primeros caudillos, dueños de un poder y un dinero suficiente como para tener un pequeño ejército y sojuzgar a otras tribus o inclusive después a los miembros de su propia tribu, van a hacer una alianza y entre todos van a manejar la pelota. Entonces ya lo que transmita el sacerdote no va a ser exactamente lo necesario para la vida, sino lo necesario para que el mandamás de turno siga en su puesto y el resto le obedezca. Inclusive que eso se tome como algo natural, que haya alguien que manda y alguien que obedece, inclusive cuando a veces lo que manda va en contra de mí mismo, o de mis intereses. Entonces se va a formar una casta sacerdotal, totalmente asociada a la casta militar. ¿Por qué los sacerdotes no toman el poder si ellos eran los que tenían mayor influencia? Porque para poder hacer que la gente haga algo que no quiere, aparte de convencerlo, hay que pegarle un par de palos. Si no, no se convencen así nomás. Y los que podían pegar un par de palos eran los grandes jefes guerreros. Entonces la asociación es prácticamente natural, diríamos. Y a su vez el jefe guerrero necesita a alguien que, aparte de los palos que él da, le explica a los otros que él es jefe porque le corresponde, porque un dios se lo dio y qué sé yo cuánto, y esto y aquello. O sea, fíjense cómo entre los dos, entonces, los tributos que el pueblo hacía para el mismo pueblo, donde todos ponían granos o lo que sea, se van a empezar a transformar cada vez más en tributos que van a ser para el mismo pueblo y para mantener a la casta sacerdotal y a los jefes guerreros cuando no están peleando. Eso se va a poner complicadísimo, porque cada vez más va a haber... es muy linda la historia del judaísmo y el cristianismo, porque ahí se ve clarito cómo son todos esos procesos sociales desde que son una tribu de Morondanga con 5 negros hasta que se convierten, no sé, en el Israel de hoy, que sigue siendo un estado de Morondanga, sí, pero domina el mundo. Y es un estado teocrático. ¿Podemos decir eso del
¿Cómo? final? ¿Podemos decir eso en el final? ¿Decir qué? Sí, un estado de Morondanga, pero... Con 5 negros. Sí, los van a acusar de racistas o de no inclusivos o algo por el estilo. No pasa nada. O me van a acusar a mí en todo caso. Pero bueno, yo puedo decir negro sin problema, pero como yo soy medio negro, nadie lo entiende. Como si yo fuera rubio como Gladys y tuviera apellido alemán, diría negro. Tiene que ver con que uno se sienta discriminado. Vos no te vas a sentir discriminado, así que... No, a mí me dicen negro un montón de personas y no me calientan. No me siento discriminado. Por eso mismo. De ese color mismo. Marrón oscuro. Entonces, si vemos todo el proceso que ha seguido ese crecimiento de las sociedades y el paso de la tribu a los estados, donde directamente ya a nivel gobierno queda clarito que va a haber un sector que domina, que en principio es una burocracia, como en el estado asiático, tipo egipcio, chino, de los orígenes, y después un estado esclavista, como eran los romanos, eso era todo legal. Pero una ley que habían hecho los sacerdotes y los jefes militares, que eran una y la misma cosa. La ley de aquellos estados era su religión, no era diferente y no se entendía como algo diferente. De hecho, el emperador romano era el jefe máximo religioso. Después, en el siglo V más o menos, se dejó de usar ese título, los reyes, los emperadores, pero los jefes religiosos lo siguieron usando. ¿Cuál era ese título? Pontifex Maximus. ¿Le suena? Ay, ¿qué esperaba? Nosotros nos acordemos de eso. Junten toda la información que tienen dando vueltas por ahí y vean qué tiene que ver con qué. No tengo nada. ¿Cómo se llama la cuenta de Twitter del Papa? Pontifex Maximus. El papi Twitter. Es el título que tiene el Papa. Y es así como le decimos nosotros. ¿El Papa es quién en la iglesia? Es el... El ente máximo. ¿Y cómo le decimos? El sumo pontífice, que trasladado al latín sería Pontífice Maximus. Eso viene de allá lejos, Entonces te hacías Twitter. Sí, O sea, la figura en latín, como es el título original y como hablan allá. Pontífice Maximus, el sumo pontífice. Por eso de la separación entre la iglesia y el Estado es algo tan difícil, porque la iglesia es la que marca las pautas culturales. Antes de que hubiera código civil, penal y comercial como hay ahora, ¿qué teníamos? La Biblia. Lean el Antiguo Testamento y van a ver que es un código civil, penal y comercial. Dice, todo miembro de la comunidad tiene que pagar un cabrito cada 6 meses en tal templo y dárselo al sumo sacerdote. Si viene un extranjero le podemos vender esto, pero esto no. Si uno le roba un cabrito al otro, tiene que pagar de tal manera. Si yo le pido a Ariel que me cuide el rancho porque yo me fui a no sé qué, yo le tengo que dar tal cosa. Está todo... Miren, la primera ley escrita, por decirlo de alguna manera, del cristianismo, es una ley social, los 10 mandamientos. No matarás, respetarás a tus padres, santificarás las fiestas, que las fiestas eran muy importantes porque eran las que iban marcando los pasos de diferentes eras o periodos del año o celebraciones que eran importantes para la tribu porque empezaban o terminaban determinadas actividades. El carnaval, por ejemplo, que nosotros lo seguimos festejando. Vamos a la Grecia antigua, fiesta pagana, exactamente. En la Grecia antigua, así como en todas las culturas, cuando se acababa, mejor dicho, cuando estaba por venir la cosecha, se hacía una fiesta. Cuando se estaba por sembrar, se hacía otra fiesta.
eran muy solemnes, pero eran lo que les daba la vida a ellos. Fíjense qué pasa en el carnaval. Pensemos no en el carnaval del país porque ya no tiene más idea. Pensemos en el carnaval en el norte, que está todavía más antiguo. ¿Vieron que hacen las diabladas? Desentierran al diablo todos los años y lo vuelven a enterrar. Los cristianos más ortodoxos celebran ahí nomás la Cuaresma y después la Pascua de Resurrección. ¿Qué es lo que resurrecciona? No, la naturaleza. Los cristianos no son ningunos huevones. Dijeron, bueno, aprovechemos y ya esta fiesta que es el resurgir de la vida después de estar muerto, que yo cuánto, lo asociamos a Jesús. Mejor dicho, eso estaba asociado desde mucho antes, porque en realidad lo que se celebraba era la resurrección de la vida. Como hablamos en algún momento, el cristianismo es un culto que tiene mucho que ver con lo solar, lo astronómico, y todo eso porque venía de esa fuente. ¿De qué tenemos que saber para asociar cuando empieza el invierno, cuando empieza el verano? Acá todavía en el norte y en Perú y en Ecuador se hace la fiesta de la Pachamama cuando viene el invierno, el día del solsticio, el equinoccio, no sé qué. O sea, fíjense que todo lo que va a organizar la vida en la sociedad es la religión. Después supuestamente se separan y se arma un estado laico, qué sé yo cuánto, y entonces todo lo que organiza la vida en la sociedad, ¿qué es? El sistema judicial. Está todo estipulado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Con quién puedo andar? ¿Con quién no puedo andar? ¿Qué está? ¿Cómo tengo que hacer los negocios? ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo que hacer lo otro? ¿Cómo tengo que hacer un contrato? ¿Cómo tengo que casar? ¿Cómo me tengo que separar? ¿Cómo tengo que tener hijos? ¿Cómo no tengo que dejar de tener? ¿Cómo me tengo que morir? Todo está reglamentado. Todo. El Estado reglamenta todo tipo de relaciones. Todo, absolutamente todo. Que antes lo hacían las creencias religiosas. Y en algunos lugares esas creencias estaban escritas. Si nos ponemos a pensar por qué hace falta escribirla, ya nos da la pauta de que esas creencias a alguna gente la beneficiaban y a otra no. Porque cuando son normales y naturales no hace falta escribirla. O sea, acá nadie tendría que escribir, tengo que prestarle la témpera a mi compañero. Pues algo que se... Ahora, cuando ya empieza a ser norma que algunos no prestan la témpera y otros sí, qué sé yo cuánto, ahí tenemos que hacer una norma que diga sí, hay que prestar la témpera. O después hacer una norma que diga no es obligación prestar la témpera. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a la témpera y ahí empezamos con los bolazos y bueno. Pero bueno, no importa. La cuestión es que este arte cristiano va a reflejar esas pautas culturales. El palio cristiano antes de que sea la religión oficial. Cuando pase a ser la religión oficial, eso va a cambiar de arriba a abajo. Porque va a ser la pauta cultural no de un grupito como eran los cristianos, sino del imperio entero. Y va a ser lo que va a justificar cómo se va a comportar Roma de ahí en adelante y le va a dar una base espiritual a las masacres que hagan de ahí en adelante. Porque Roma no va a dejar de ser un estado imperialista, por decirlo de alguna manera, o sea, un imperio. Ahí yo les puse algunas cuestiones de los fundamentos teológicos del uso de las imágenes. ¿Por qué les puse eso? Porque cuando... Ustedes vieron que los judíos tuvieron muchas idas y venidas, fueron invadidos por todo el mundo, qué sé yo cuánto, y el cristianismo sale del judaísmo. Cuando los judíos estaban, la élite judía prisionera en Babilonia, desde la época creo de Asurbanipal, y luego Ciro el persa los libera, entre comillas, y los deja volver a Judea, ellos vienen con un nuevo reglamento. El nuevo reglamento es el Antiguo Testamento, que supuestamente fue escrito por Moisés, por revelación divina, qué sé yo. La cuestión es que ellos, cuando regresan al templo, lo encuentran ahí, nunca lo habían visto, no se sabe por qué, y empieza a regir ese. ¿Qué pasa? Ahí hay un cambio cultural. Ellos pasan del politeísmo al monoteísmo.
Eso se puede ver en la Biblia tranquilamente. Bueno, fue un paso gradual, complicado, hubo que matar mucha gente. En la Biblia de hecho dice, guarda el que pone dioses delante de mí, o que no me hace caso, porque lo reviento y lo vuelvo a reventar. ¿Y a quién eligen? A uno de los Baales, a un Elohim, a un hijo de él, que era Yahvé. Ese Dios menor en principio, que tenía 70 hermanos, pasa a ser primero el Dios principal y después el Dios único. Todavía en algunas traducciones de la Biblia, que no están tan retocadas como suelen estar, uno puede ver que hay muchas partes de la Biblia donde figura Elohim, figura Asarte, figura Yahvé, se confunden unos con otros. Capaz que si alguno de ustedes fue a catequesis o algo, conoce la famosa historia de Abraham e Isaac, que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y cuando está a punto de acuchillarlo, le toma la mano y lo para. Si eso lo bajamos a tierra, ¿qué es? En primer lugar, es una prohibición de que se hagan sacrificios de niños. Porque los israelitas, y también lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, sacrificaban a sus primogénitos. La primura, no me acuerdo cómo es la palabra que dice, del hombre, de los animales y de las plantas es para Yahvé. En realidad no es para Yahvé, es para Elohim, pero bueno, la Biblia dice Yahvé. O sea, hay que sacrificarle a Yahvé lo primero de todo. El primer hijo, el primer cabrito, la primera lechuguita que salió, todo se sacrifica en el templo. En un momento, por alguna razón, dicen, esto no está bueno, vamos a parar con esto, y arman una ley. Como no había código penal, qué sé yo, meten una profecía, una no sé qué, o Yahvé le revela a un sacerdote, pero si vamos a la Biblia, ¿qué pasa? Es Elohim el que le dice a Isaac, a Abraham, vas a matar a tu hijo. Y el que le frena la mano es Yahvé. ¿Por qué? Porque ellos están pasando de unos dioses a tener otro, con otro reglamento. O sea, a partir de ahora no se sacrifican más gurises. Que era una cuestión normal. Perdón. Si vamos un poquito más atrás al Antiguo Testamento, cuando ¿se acuerdan que Moisés va a salir de Egipto y que... ¿Qué dice Yahvé? Primero le manda las 7 plagas, qué sé yo, qué sé cuánto, y después le mata todos los primogénitos y todos los primeros animales. O sea, todos los primogénitos, animales y humanos, van a morir. Entonces le dice a Moisés, marquen con sangre sus casas para que los ángeles pasen de largo y no les maten sus hijos. O sea, Yahvé es un Dios que liquidó a todos los niños, supuestamente, de un país, sin ningún problema. En los salmos que cantan en las iglesias, no lo cantan porque queda medio mal, pero hay uno que dice, tiraré tus niños contra las piedras y qué sé yo, qué sé cuánto, o sea, eran los cánticos con los que celebraban las pequeñas masacres que se mandaban. Sí. Esa pregunta iba a ser, ¿Cuál? si era antes eso, de que cómo después Dios mandó que mataran a todos los primogénitos de Egipto, pero no a los israelitas. Porque todos los israelitas, ninguno de los israelitas murió. No, porque ellos tenían que marcar con sangre su casa. Que hasta el día de hoy los judíos lo siguen haciendo de alguna manera a través de un aparatito que no me acuerdo cómo se llama, capaz lo han visto en alguna casa, algún judío medio practicante, que es un tubito de metal que pegan en la puerta de la casa y que adentro tiene un rollito con alguna parte de la Biblia, alguna oración o algo por el estilo. Y eso lo empezaron a hacer tradicionalmente en recuerdo de la marca que tenían que poner y que daba cuenta de que ellos eran judíos. Que en aquel momento no eran judíos todavía, pero bueno, ya venían por ese lado. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Hasta el día de hoy las costumbres o las tradiciones judías tienen mucho que ver con la historia, el Día del Perdón, la llegada de Moisés al Sinaí, la quema del becerro, bueno, todo un montón de cuestiones que hasta el día de hoy festejan tienen que ver con esos hechos que ellos los entienden como históricos o los plantean más o menos así. No me acuerdo porque estábamos acá, pero sigamos avanzando. Porque yo les había puesto
algunas cosas que justifican el uso de imágenes. ¿Por qué? Y venía por acá. Cuando vuelven del exilio con el nuevo reglamento, donde en vez de adorar a Elohim, a Astarot, a los Baales, a Isis, a Osiris y a todos los dioses que andaban dando vueltas por la zona, acuérdense que los egipcios andaban por todos lados, una cosa que prohíben es hacer imágenes. Lo cual era un problema, porque era un pueblo totalmente acostumbrado a las imágenes. En el primer templo de Jerusalén había imágenes de lo que se le ocurra, inclusive de Yahvé. Hasta hay monedas de Yahvé. Hasta hay dioses romanos que son simbiosis entre Yahvé y no me acuerdo cuál, que se llama... no me acuerdo el nombre, cómo se llama ese dios. Era un culto a un dios que era mezcla de Yahvé y otro. Yahvé se lo representaba como un toro generalmente, o con los cuernos del toro. Era la representación más usual. Bueno, los tipos dicen, no va a haber más imágenes. Ahora tenemos un solo Dios, no hay ningún otro Dios. Por lo tanto, no hace falta representarlo, porque aparte, parte del armado de la teología judía esa que vino del exilio, fue a través justamente de los dioses del exilio, que eran persas. Era... lo que hoy llamamos el zoroastrismo. Ellos, por ejemplo, ¿cómo es que se llamaba el dios de ellos? Marduk. Marduk era el de los... No, era el anterior. No me acuerdo. Pero no tenía representación. Ellos lo simbolizaban con el fuego. Por eso, para esta gente, es tan importante el fuego. Porque era la manifestación del dios. No hacían imágenes. Y los judíos tomaron eso y dijeron, está bueno esto, está bueno un solo Dios, porque ellos tenían un solo Dios, que era este que no es Marduk, pero que no me acuerdo cómo se llama. Tomaron muchas cosas de esas religiones, inclusive de los hindúes, de todo un poco tomaron lo que les servía y organizaron una pauta cultural nueva. Como no había poder judicial ni nada, ¿quién dice que esto es lo que hay que hacer? Lo dijo la divinidad. Entonces en la Biblia dice, Yahvé dice esto, Yahvé ordena lo otro, Yahvé. Obviamente que toda la forma en que le servía a esa élite de sacerdotes. Porque si ustedes se fijan, Yahvé es un Dios pobrecito que vive enojado, indignado y castigando al pueblo. Eternamente, desde diluvios y cosas, a todo. Los sacerdotes jamás tienen la culpa. Siempre es el pueblo, que no siguió lo que él ordenó, que no había ordenado nada porque no existía hacía hasta 2 días, que no hizo esto, que no hizo lo otro, que pum, que pam, y un montón de historias, anécdotas, parábolas y cosas que van dando cuenta de los cambios en las pautas culturales. Por ejemplo, una cosa que se hace es eliminar de cuajo a todas las sacerdotisas, que eran las personas principales en lo que es la adivinación y todo eso. Vieron que todos los oráculos tenían una sacerdotisa que era la que largaba el oráculo y después los sacerdotes interpretaban y decían, esto quiere decir tal cosa o tal otra. O sea, la mujer tiene una forma fundamental. También hay el paso del matriarcado al patriarcado, que en los judíos todavía no se dio del todo, porque ser judío se transmite por herencia materna, no paterna. Yo si tengo una madre cristiana y un padre judío, no soy judío. Pero si tengo un padre cristiano y una madre judía, soy judío. Todavía tienen restos del matriarcado. Entonces prohíben todas las sacerdotisas. De paso, la mujer entera es denostada. Vieron que en el cristianismo la imagen que se presenta en la Biblia y en el Antiguo Testamento también de la mujer es que siempre es la culpable de todos los males, la que le dio la manzana a Adán, que es parienta del diablo, que es pecadora, que esto, lo otro, siempre tiene la culpa de todo. Que es verdad en cierta forma, pero bueno. Nadie dice nada, no hay muchas feministas acá. Entonces, como los primeros cristianos habían, como decir, contaminado con la cultura griega y romana al judaísmo, para poder adaptarlo a las necesidades de Roma, porque en el fondo el cristianismo vino a ser una cosa que casi me atrevería a decir que inventaron los romanos.
empezaron a usar imágenes, que en las religiones paganas eran recontrausuales. Todo el mundo tenía imágenes de los dioses, de esto, de lo otro. Pero ¿qué pasa? En la Biblia estaban prohibidas. Cuando vienen los sacerdotes de Nuevo Israel, siglo VI antes de Cristo, y instalan toda la nueva religión, una cosa que hacen es prohibir las imágenes, para que no se le rinda culto a ningún otro Dios que no sea Yahvé, el cual no se podía representar, ni se podía decir su nombre, pues Yahvé no es el nombre. En la Biblia, Yahvé, Elohim, todos esos dioses se dicen como Dios, o el Altísimo. Nosotros vieron que no tenemos un nombre para Dios. ¿Cómo se llama Dios? Dios. ¿Por qué? Porque no se puede pronunciar el nombre de Dios. Porque si uno conoce el nombre de alguien, tiene control sobre ese alguien. Es lo que, la idea. Por eso nunca se debe revelar, si alguien no supiera, el nombre de Dios. Es que en cierta forma es muy lógico pensar eso, porque cuando yo puedo nombrar algo, también lo puedo pensar, también de alguna manera es como que lo puedo no poseer en el sentido de físicamente, sino comprenderlo, ya puedo manejarme con algo que sé cómo se llama. Puedo decir a él, mirá tal cosa. Si no hay nombre para algo, ¿cómo lo puedo pensar? ¿Cómo lo puedo discutir? ¿Cómo lo puedo...? Entonces el tema de los nombres era bastante complicado. Y nosotros le llamamos Dios. No tiene nombre. Entonces hay un montón de gente, de teóricos, del cristianismo, padres de la iglesia, que yo cuánto, que se dedicaron a explicar por qué se podía o por qué valía hacer imágenes. Cosa que era una barbaridad porque la Biblia lo prohíbe tajantemente. No te harás imagen de nada que esté... Que fíjense que es curioso. Casi todo el mundo conoce los 10 mandamientos. Y sin embargo, en realidad son 8. Porque hay 2 que me los escamotearon violentamente. El primer mandamiento es: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, o algo por el estilo. O sea, el peor pecado para Yahvé es que no lo ame. Esa es la peor barbaridad que puedo hacer. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Nadie lo sabe. Porque, si bien está en la Biblia, cuando dan catequesis y qué sé yo, nadie lo dice. No te harás imagen de nada que esté sobre la tierra, ni que vuele por el aire, ni que nade bajo las aguas. Toma para vos. No se puede hacer imágenes, nada de dibujitos. O sea, todos ustedes que estudian artes visuales se van al infierno, junto conmigo. Todos juntitos. Pero como estos tenían que tomar cosas de la tradición romana, que aparte la imagen era totalmente didáctica y la gente estaba acostumbrada, ¿cómo le explico sin imágenes conceptos tan abstractos como los religiosos a alguien? Imposible. Más cuando era el lenguaje general que tenía la gente. Entonces los primeros cristianos toman las imágenes. Y las primeras imágenes que van a tomar van a ser muy parecidas a las de los romanos. En principio van a usar algunos símbolos, cuando todavía no se habían desvencijado del todo. El ancla, el crismón, la paloma, que en la escuela nos dicen que eran símbolos secretos, por el pez, que es el símbolo de Cristo. Ayer vi un auto que tenía el pez, sí. Empezó siendo arte funerario, ¿no? El arte paleocristiano. No del todo, pero básicamente se expresó en lo funerario. No expresaba únicamente lo funerario, pero sí que lo encontramos sobre todo en sarcófagos, en las catacumbas, etcétera, etcétera. ¿Por qué usaban símbolos? Porque no podían usar imágenes. Veo que la escuela dice, no, lo que pasa es que para que no se enteren los romanos que eran cristianos, usaban símbolos, entonces se comunicaban secretamente. Todo el mundo sabía que los cristianos eran cristianos, ni ellos los ocultaban, incluso cuando los perseguían, ni nada por el estilo. Usaban símbolos porque no podían usar imágenes. Cuando se sacaron el mambo de encima, sí que las empezaron a usar y sin ningún problema. Y las agarraron de parte de los mismos cristianos.
Fíjense nuestro segundo mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso no es un mandamiento. El segundo mandamiento es que no te vas a hacer imágenes. Y fíjense cómo el politeísmo se ve así. Tercer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Interprétenlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No dice yo soy el único Dios y no existe ningún otro. Que no lo va a poner primero, o sea, que no lo va a poner delante. Dice que no vas a adorar más a otro Dios que no sea Él. Claro, eso. Tenés dioses, los que quieras, pero delante de mí, ninguno, porque ahí te reviento. Esto todavía es parte del politeísmo que se les coló, digamos. Acá está este cuarto, que es otro de los que no está. Este tampoco está. Bueno, por eso. Fíjense que los 10 mandamientos que que nos dicen a nosotros son bastante diferentes. Esto no figura. No te tendrás ajeno delante de mí, en realidad es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. O por sobre todos los otros dioses, sería la traducción más exacta. A este lo hicieron volar. No adorarás imágenes, qué sé yo cuánto, este creo que está. Después metieron santificar las fiestas, no sé qué otro, o sea, todos estos, no tomarás el nombre de Dios en vano, también está. Puede ser que esta Biblia, igual la Reina Valera, fue traducida diferente. Fue muy diferente traducida esa La Reina Valera, porque tiene muchas diferencias con todas las otras versiones. sin embargo, es una de las más utilizadas. Por eso. Hay montones de traducciones de la Biblia, pero montones. Es la que se usaba, digamos, en la iglesia. Sí. Que las personas no tenían acceso. ¿Cómo que las personas tienen acceso? Hasta que después. Rey y Valera. Por eso se llama Reina Valera. Claro. Eran dos los traductores, Rey y Valera. Y el que tradujo la otra versión fue Lutero. Ah, pero eso fue mucho antes. Por eso. Esta traducción de Reina Valera es de 1960, Es de 1960. Por eso digo, fue una de las más usadas. Después salió la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén. Son todas diferentes traducciones. Pero básicamente todas dicen lo mismo. Y básicamente todas ocultan o exaltan lo mismo. A algunas se les escapan unas cosas, a otras otras. Por ejemplo, en ninguna Biblia dice que Jesús es hijo de una mujer. En todas dice que es hijo de una virgen, pero eso no es una traducción correcta. En el griego original es hijo de mujer. Y cuando los griegos hablaban de mujer, hablaban de una persona que ya estaba casada y tenía hijos. Cuando eso no sucedía, se le llamaba doncella. Doncella era la que no tenía hijos. Y en la Biblia dice hijo de mujer, no hijo de virgen o de doncella. Entonces, para todo el mito de que nació, obviamente, todo héroe, inclusive hasta los héroes de los cómics que vemos hoy, tienen nacimientos e infancias míticas. Jesús no podía nacer una mujer común y vivir como un niño común. No, él nació de una virgen porque vino el Espíritu Santo y cuando era chico hacía milagros. Las cosas que hacía Jesús cuando era chico, le dejaba ciego a los pájaros, a los compañeritos también. Hay un par de evangelios apócrifos, o sea, cuando hablamos de evangelios apócrifos no quiere decir que sean falsos, sino que no son canónicos, que no están. Vieron que solamente han reconocido 4 por la. Había 1 millón, eligieron esos 4 por determinadas razones que no vamos a poner a explicar ahora, pero hay un montón, Y en algunos cuentan la infancia de Jesús, o partes de pasajes de la infancia. Era bravito, porque ya se mandaba milagros y al que lo jodía le mandaba un milagro y agarrate Catalina. Mató a un par de compañeritos. ¿No empezó a hacer milagros después de que fue bautizado? ¿De grande? No, porque Jesús, no se olviden de que era judío, y los judíos no tienen bautismo. Pero Jesús se bautizó. Ah, con Juan el Bautista. No, de chiquito supuestamente es el milagro. En la Biblia nos cuentan que, claro,
Porque también en la Biblia no nos cuentan la infancia. Lo único que nos dicen es que a los 12 años discutía con los del Sanedrín y que cuando después de nacer fue a Egipto. Eso es todo lo que nos cuentan. Pero hechos de su vida infantil no. En los evangelios que han llegado como canónicos. En muchos otros sí se cuentan. Pero les digo, traducciones de la Biblia hay millones. Todas oficiales, o sea, todas avaladas por el Vaticano, digamos. Pasa que, claro, las van retocando, acomodando, una palabrita, una letrita. Como les decía, todas las menciones a una divinidad son o Dios o el Altísimo, cuando en realidad hay menciones a varias divinidades. Y que encima, si le vamos a buscar más atrás, bueno, por ahí una parte dice que Dios dirige la asamblea, que Yahvé reina en la asamblea de los dioses. Fíjense que ahí se le escapó el politeísmo de arriba abajo. ¿Qué asamblea de dioses supuestamente es el único? En el Antiguo Testamento. Le está por comentar otra cosa, pero no me acuerdo. Bueno, tienen muchos cambios y arreglos para que... lo del Altísimo. ¿Por qué el Altísimo? ¿Por qué Yahvé cuando baja al monte Sinaí baja sobre una nube negra y dando truenos y suena una corneta? Y patatín y patatán. Porque era originalmente un dios de un grupo que vivía en la montaña, que eran montañeses. Por eso siempre era el Altísimo, porque estaba sobre la montaña, porque estaba tan alto que las nubes llegaban. Entonces siempre hay muchas referencias a la montaña. Era un dios de los metales también, de los herreros. Sí. Tocó el timbre. ¿Tocó el timbre? Tocó el timbre. ¿Y por qué no nos fuimos? Porque no lo escuchamos. Porque no lo escuchamos. Bueno.